Sí, ya puedes empezar. Ok. Ah, Buenas tardes desde Los Ángeles, California. Yo sé que estamos en diferente horario. Muchas gracias por invitarme a participar. Y prácticamente esta es la última presentación de este domingo en la tarde, ¿verdad? Y el tema que escogí para terminar este increíble fin de semana es sobre la vida mística y que para mí es la finalidad de la vida teosófica. Y ahí lo pueden ver en la diapositiva primera. El- Todas las conferencias que han dado y que se han dado a través de las décadas que yo he estado teosóficamente viviendo esta vida teosófica, todas contribuyen bastante a informativamente, inspirativamente o de inspiración, ¿verdad? Y conduce a esta finalidad que yo voy a llamar o que llamo vida teosófica. Y ahí es donde voy a ir en este tema. No, esta conferencia no es inspiradora, no les voy a dar, ah, no les voy a leer líneas de la voz del silencio, de libros espirituales. Todos ustedes tienen en su casa, lo han dicho muy bonito a través de este fin de semana. Y tampoco voy a hacer un estudio exhaustivo de temas teosóficos, sino quiero mostrarles como el futuro de una vida teosófica, es la finalidad de una vida teosófica. Y me gustaría entonces que sería como el tema de que podamos tratar al final de esta conferencia en las preguntas y respuestas, am, cuando compartimos lo que llevamos en nuestro corazón, cómo vemos esa finalidad. En otras palabras, la vida mística de un teósofo es como lo puse en esta ah, parte de la diapositiva, donde tenemos un punto de partida del comienzo de tomar conciencia. Y fíjense cómo nos dice la voz, los medios varían con el caminante. ¿Se acuerdan de ello? Así lo dice, creo que en el fragmento segundo o tercero. Y a través que, que subimos en estas etapas, niveles de conciencia, llegamos a esta meta. Y esa es la meta del teósofo. ¿Cuál es esa meta? Esa meta, esa lo vamos a estudiar. ¿Cómo vamos a investigar el, este mundo misterioso de los niveles de conciencia? Lo vamos a estudiar. Los medios varían con el caminante. Eso es muy importante. Por favor, no copien a nadie. Búsquense en su temperamento, en su personalidad. ¿Quiénes son? ¿Qué escandas traen? ¿Qué personalidad? ¿Qué tipo de caminos se hacen? Recuerden que la voz del silencio, el fragmento primero, nos habla de los varios tipos del camino a llegar a esta meta. Ahí están enumerados. Hay 5 muy claramente y hay unos 10 más bastante ocultos. Pero el fragmento primero de la voz del silencio están los varios caminos abiertos a todo el mundo, no solamente a los teósofos. Recuerden que la voz en sí misma, el fragmento primero, termina hablando de las 8 etapas del yoga, ¿verdad? Que las últimas son Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Y así termina el fragmento primero. Pero también habla de los sonidos y habla de los vestíbulos y habla de etcétera, etcétera, etcétera. Búsquenlo bien, estudienlo bien. Ahí nos abre las puertas de todas las posibilidades. Y si tuviéramos mucho tiempo, podríamos estudiarlo con más detalle. Los niveles de conciencia son bastante claros en la voz del silencio, sobre todo en los vestíbulos. Y lo más importante de esta parte, de esta ilustración, es el caminante, ustedes y nosotros.
¿verdad? Si no tenemos un caminante, no tenemos un camino, no tenemos nadie que lo camine y los medios varían con nosotros. Así que lo que aplica para mí no va a aplicar para usted. Sin embargo, esta es mi opinión de lo que yo hago en mi vida. Como Isaac dijo muy bien, lo que voy a compartir es lo que yo he aprendido, y me gusta mucho como lo dice él, y Fernando, y Enrique, y etcétera, etcétera. Todos nosotros siempre compartimos el corazón, pero no copien, no copien. Yo veo la voz del silencio como la finalidad de la vida teosófica y gracias al misterio del universo que Blavatsky vivió unos añitos más y en Inglaterra para que para que terminara de escribir o que escribiera esta voz del silencio. La doctrina secreta se culmina en la voz del silencio. Y espero que eso lo vean o lo han visto ya muy claramente. Entonces, en esta conferencia lo que voy a tratar es de esa finalidad de la vida. Hay que entender que no vamos nunca a salirnos de este misterio. Como nos dice la tercera proposición fundamental de la doctrina secreta, la mónada, el alma de nosotros, el Atma Buddhi Manas en el ser humano, sale del tercer logo de Alaya, del alma del universo, y volvemos a ella en cada estado nirvánico. Y eso, cada vez que decimos un estado de reposo, un estado nirvánico, entre dos razas raíces, entre globos, entre planetas, etcétera, etcétera, lo que hacemos, estamos en un momento de absorción en el tercer logos, el aspecto del tercer logos que se llama alaya. Y puse alaya aquí en vez del alma del mundo, como ella lo llama también, del alma del universo, porque alaya es la palabra que Blavatsky usa cuando tradujo la voz del silencio. Y aquí tienen esos números. Recuerden que yo uso la voz del silencio de Adyar, donde cada párrafo tiene un número. Aquí tienen, no sé si me ven a mí, pero ahí tienen numeritos, en cada párrafo. Yo sé que Rafa encontró una edición en español con números de cada párrafo. Y aquí en estos 5 está muy claramente la idea de Alaya como finalidad del místico teosófico. ¿Por qué místico? ¿Y cuál es la importancia de la palabra mística? Bueno, leyendo el prefacio de la voz del silencio, se ve claramente que Blavatsky dice que este libro está dedicado a los pocos. Fíjense si contrastamos eso con lo que ella escribió, por decirlo así, unos días después, en la clave de la teosofía, que dice que este libro está dedicado a ustedes para que lo estudien y lo comparten y lo enseñen. Fíjense la diferencia. En la voz del silencio nos dice, está dedicado a los pocos, y en el prefacio dice, a los pocos, a los místicos teósofos. Y esos místicos teósofos, ella los aceptó en la escuela esotérica y en el grupo interno al final de ella. Y esos fueron unos poquitos, y a ellos nos dice en las instrucciones esotéricas, los maestros le dijeron a Blavatsky, para ellos está la voz del silencio. Para ellos, para esos poquitos. Lo que yo quiero en este momento y en esta charla es mostrar las condiciones y las características de aquellas personas que místicamente, magnéticamente, atrajeron, y discúlpenme el español a veces, ah, magnéticamente le pidieron misteriosamente, secretamente, internamente, metafísicamente a Blavatsky, a los maestros, que les dieran más. ¿Y en qué forma fue? La voz del silencio, abierto a todos para que lo estudiáramos, y las instrucciones esotéricas y del grupo interno que ya están, uh, están para todos, ¿verdad? Creo que están también traducidas al español.
Está en el volumen 4 y quinto o algo así, de quinto sexto de la Kier, y yo sé que están trabajando en traducir más. Entonces, el gran misterio del candidato, del caminante, es el momento por el cual, que ya habiendo despertado a que hay un sendero, fíjense bien, ya está despertado a la idea de que tienen que ayudar al prójimo, tienen que entenderse a sí mismos, ¿verdad? Resolver todos los problemas psicológicos, sociales, responsables, que eso sea natural. Por eso que hay que oír a todos nosotros cuando hablamos que hay que trabajarnos a nosotros mismos. Tenemos que estudiar nuestro mundo psicológico, social, la responsabilidad, ser virtuoso, etcétera, habiéndonos ya despertado a ser humanistas interno y externamente, ¿verdad? A- Despertamos a un mundo metafísico. ¿De dónde venimos? De Alaya. ¿A dónde vamos? A Alaya. Que somos peregrinos. Claramente, cuando uno despierta a este misterio que está en esta diapositiva, encontramos en nuestra alma lo que la voz del silencio nos dice muy al principio, en las primeras 2, 3 páginas. Vamos a encontrar dos escandas que son metafísicos, Atabada y Sakayaditi. ¿Se acuerdan de ellos? Yo sé que muchos de ustedes han estudiado la voz y la siguen estudiando y por años y años y años. Y estos dos escándalos, que son dos escándalos, ¿verdad? De enfermedad del alma, nos lleva, por decirlo así, nos rompe esas dos flechas que tengo de la mónada a Alaya. La una nos dice que uno cree que está separado del prójimo y la creencia de que uno está separado de Alaya. Eso es una enfermedad del alma. Eso es una fragmentación terrible. Eso es una disociación de la realidad que existe en la naturaleza, del misterio último de la naturaleza. De ahí que esas dos, Atabada y Sakayaditi, por favor, los que no saben, me perdonan, esto no es una clase de la voz del silencio, pero búsquenla en las cartas de los maestros y en la voz del silencio misma. Estas dos son dos enfermedades del alma que aparece cuando el candidato, ya abriéndose a la humanidad, que ya dice, entiendo, tengo que servirla y tengo que buscarme a sí mismo, las encuentra en el alma de uno. Si no la encuentran, por favor, búsquenla, ahí están. Y eso hay que, y esas son las últimas dos, metafísicamente hablando, que la voz del silencio y los maestros nos dicen, vamos a revelárselos para que lo vean. Estudienselo muy bien. Bien, en esta diapositiva ven que en el proemio de la doctrina secreta se comienza con un fondo oscuro, que es el absoluto, la oscuridad, ¿verdad? El espacio abstracto, y vemos que hay un círculo blanco donde está el plano de nuestra conciencia, el todo, el universo, que también lo llama el uno todo, y aparece oscuro en Pralaya y aparece blanco en el Manvantara. En el proemio, Blavatsky solo habló del círculo blanco, pero cuando le preguntaron a ella en los diálogos de la doctrina secreta, en la logia Blavatsky, ella dice, ups, así mismo dijo, ups, porque ella hablaba inglés. Me, debería haber puesto el círculo oscuro. En el meeting, digo, en la reunión quinta o sexta, habla de los dos círculos, oscuro y blanco. Cuando está oscuro, ella lo llama absolutividad, y no sé si esa es una buena palabra, absolutidad. En inglés, absoluteness, es el estado donde el universo participa de la cualidad del fondo oscuro. Las dos son oscuras, no se distinguen. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Eso es muy importante místicamente.
entender que con los ojos del alma uno ve el universo, el todo uno, en Pralaya es oscuridad, como símbolo impreso en nuestra alma de que no hay actividad en los 7 planos de la naturaleza. Y ella confunde apropiadamente las palabras absoluto y absolutividad, y por eso les dije en una charla no hace mucho que los libros en español están mal traducidos porque muchas veces en inglés la palabra absoluteness está traducida como absoluto y tiene que buscarse ese adjetivo, el dad, oscuridad, absolutidad, algo así, ¿verdad? Absoluteness. Y tienen que buscarlo. Y ella a veces dice, entonces la mónada tiene que ir a su estado de lo absoluto. Pero lo que está diciendo en realidad, cuando ella lo piensa y lo describe propiamente al estado de absolutidad, absolutividad, y María Rosa, por favor, algún día me dices cómo se dice en español. Yo sé que cada vez que hablo me corrigen. Entonces, lo que quiero que vean el misterio de los ciclos del universo, que cuando está oscuro estamos en pralaya y aparece con la cualidad del fondo oscuro, que ese es el espacio abstracto, que existe y que no existe. ¿Cómo se puede describir algo que no tiene luz? Algo que, si hay otros universos en ese espacio, y por supuesto que los hay, nunca vamos a saber, porque como recuerden, Einstein dijo que para que haya información, la luz tiene que pasar de nuestro círculo blanco al próximo círculo blanco. Es imposible, es un espacio abstracto, pero hay varios círculos, tiene que haber, es un espacio absoluto tan inmenso, imposible de describirlo. Entonces, en nuestro universo, que es periódico, un gran misterio, ¿verdad? La eternidad del universo, periódico, pasa de ciclo de Pralaya en Manvantara. Entonces, ¿qué es el místico? El místico es aquel que dándose cuenta, porque tenemos el ojo del Dagma, estancia 1 de Cosmogénesis. ¿Dónde está el ojo del Dagma, del adepto, del místico que puede verlo? Cuando estamos en Manvantara. Claro, en Pralaya no, estamos en un estado de absorción en Alaya. Alaya es el tercer logo, ya lo vamos a ver con más detalle. Ese es el estudio que tenemos que hacer. Es un estudio místico. Fíjense, entre más avanzan internamente de la mente inferior a la mente superior, ¿verdad? ¿Entienden? Manas inferior a mana superior. Más esa mente se apega a la mónada Atma Buddhi. La mónada Atma Buddhi es de la misma naturaleza de Alaya. Sabemos todo el universo. ¿Por qué? Alaya es el universo. ¿Y cuál es la diferencia entre el estado de no percibirlo o el percibirlo? Atabada y Sakayaditi, que son enfermedades de nuestra alma. ¿Entienden a dónde voy? De esta manera, para conocer el universo, si bien es muy bonito el Hubble Telescope, el telescopio de Hubble, y todo lo que aprendemos con radioastronomía, todo esto, el misterio se resuelve con los ojos del alma, con esa unión, con esa absorción, en ese estado de prajna o de samadhi que ya la vamos a ver. Y entonces, en estas 3 etapas, el primer logo, segundo logo y tercer logo, cuando el tercer logo se manifiesta en el universo, en el proemio, en la doctrina secreta nos dice, las mónadas, ustedes y yo, y toda la naturaleza se despierta y salimos todos a tomar café. Y ahí vamos todos, porque necesitamos tener ese thrilling que nos llama en la doctrina secreta. Me gustaría que pensaran en esto, meditaran en esto, porque esto es el ser místico. De una manera más sencilla, aquí tenemos otra ilustración que le dije más sencilla, porque esto está mejor explicado aquí,
del misterio del universo. Recuerden que en esta diapositiva puse como 10, 15 diapositivas y ahí está cómo resolví el problema de Enrique de ayer, que tiene demasiadas diapositivas. Si las pudiera haber reunido todas en una, hubiera sido una charla con una diapositiva. Eso es esta diapositiva. Tenemos lo absoluto, tenemos ahora el círculo oscuro, ¿verdad? Tenemos la absolutividad, aquello que participa en la cualidad de lo absoluto. Blavatsky lo llama Parabrahman y Mula Prakriti. Mula Prakriti es en el Manvantara, Pralaya es Parabrahman, los dos son uno, y ahí encontramos el primer logos, encontramos el segundo logo, donde es el espíritu del universo, no el alma del universo. Esto no lo ilustré porque ya estaba muy complicada la diapositiva, ¿verdad? Y el alma del universo es la tela universo, que está en la estancia A3, número 10. Estancia 3 de Cosmogénesis número 10 explica cómo la tela del universo se manifiesta. Ahí es Alaya y las mónadas. Es un destello de Alaya o una gota del universo del océano de Alaya. Estas son dos maneras, destello y gotas, de cómo a Blavatsky le gusta darnos una imagen de la relación de la mónada con la Alaya. Mediten sobre ello. Somos un destello de la laya, somos una gota de la laya. Fíjense el CD superior que adquieren si no tuviéramos Atabada y Sakayaditi. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Los CD superiores son muy importantes. La voz del silencio es un manual de cómo desarrollarlos. Los CDs inferiores nos van a molestar y hay que tenerlos bien dominados, ¿verdad? Son las serpientes en las flores. Pero los superiores son muy importantes. Imagínense en un estado donde nuestra mente, que ya el antakarana, el puente ilusorio que separa en el ser humano solamente el manas superior del manas inferior, es el misterio de la mente dual. Hay una buena un buen artículo de Blavatsky sobre el misterio ese, y que lleguemos a contemplar que ese destello, esa gota, somos Alaya. Si mi destello es parecido al tuyo, ¿verdad? O de la misma calidad del tuyo, si los dos estamos en Alaya, somos uno y lo puedo percibir. Y tú y yo somos uno. ¿Ven el CD? ¿Ven el CD que podemos saber, comprender, vivir en todo, sabiéndolo todo? Por supuesto, no tenemos la capacidad de un cerebro físico que puede acumular, recibir toda esta información. Apenas podemos entonar nuestro radiecito a una estación a la vez, la atención. Pero se imaginan la capacidad que tenemos, y a Dios gracias, por decirlo así, no tenemos este anillo que no se pasa, y ese es el trabajo místico, porque se imaginan que un avión con 400 personas se está cayendo, se va a estrellar en la tierra si nosotros sentimos lo que ellos están sintiendo en ese minuto. No lo aguantamos. Cierto, ¿verdad? Entonces hay que ir preparándose. Y ese es el camino del wow. Ese es el camino del sufrimiento, porque uno ve más, entiende más. Esos son los CDs superiores que están despertando en todos nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Alaya y la mónada es lo misma, la misma material. El gran misterio que ese destello se envuelve en Budi, se envuelve en mana y aparecen en vestiduras más inferiores que manas, la vestidura mental, ¿verdad? O kama o astral, prana y físico. Y al envolverse en ello aparecen todos los reinos de la naturaleza. Y cada uno está haciendo su camino. En, en ese universo estamos nosotros. Como ser humanos, nosotros tenemos que entender
enseñanzas esotéricas que aparecen en la voz del silencio. Una, la identidad de la mónada con el alaya, con alaya, la identidad fundamental, tercer fundamental, proposición fundamental. Esa identidad es muy importante, meditarla, percibirla y ahí obtiene uno la iluminación, ese místico, ese camino místico de la iluminación. Ahora bien, el otro misterio esotérico que nos habla Blavatsky es sobre el puente misterioso que virtual, por decirlo modernamente, ilusorio, que separa la mente superior de la inferior y Manas, el principio quinto, aparece dual. Ese es otro gran misterio. Nuestro, nuestro caminar místico es que este antakarana, ese puente ilusorio, se achique. Si desaparece, nos iluminamos, nos absorbemos en alaya hasta la siguiente reencarnación o toca de la puerta del siguiente Manvantara. Nos liberamos. Si desaparece Antakarana, nos liberamos. Pero si mantenemos la voz del silencio, que es la voz del sonido espiritual, donde nos recuerda que para llegar a este momento fuimos virtuosos y oímos el sufrimiento del mundo y despertamos en nosotros la compasión, somos elegidos para poder entrar en el camino secreto, discúlpeme, en el sendero secreto por el cual vamos a renunciar a el estado de alaya, de absorción con alaya, volvemos al mundo como en la República de Platón, en el mito, la alegoría de la caverna, volvemos a la caverna a ayudar a nuestro prójimo. Muy difícil, muy pocos pueden hacerlo. Blavatsky lo dice muy claramente. Somos muy poquitos los que vamos a llegar a eso y la gran mayoría de nosotros, como se recuerdan con la primera diapositiva, la gran mayoría de nosotros estamos aquí. Vamos caminando hacia la meta es liberación, nos realizamos de ser humano y ahí seguimos al siguiente periodo. Espero que me puedan seguir. Los que no me siguen, por favor, reconozcan que este es el estudio místico. Y ese estudio místico entonces llega por contestar la gran pregunta de los griegos. ¿Nos conocemos a nosotros mismos? ¿Sabemos lo que es ese antakarana? ¿Podemos ser nosotros el sendero mismo en el cual caminamos por el antakarana y lo destruimos o recordamos en un pedacito de él que hay la compasión por nuestros seres compañeros en el camino? Sabemos que en personalidad tenemos por el cual tenemos un camino diferente que todos. Todos aquí en la sociedad teosófica compartimos ciertas cualidades de ese camino. Nos gusta trabajar por el prójimo, nos gusta trabajarnos a nosotros mismos. Tenemos la responsabilidad social con nuestra familia, con aquellas personas que estamos socialmente, amistades y en el trabajo. Cuidamos a nuestro planeta de no ensuciarlo de cosas tóxicas y radioactivas. Bueno, espero en radioactivas no. Botemos en la tierra, ¿verdad? Pero reciclar, reusar, todo ello, ¿verdad? Ah, te conoces a ti mismo. Por eso que encontramos en nosotros estudiantes de teosofía. Les encanta llenar su alma de estudio, reflexiones, comprensión, entendimiento, y ahí van. Tenemos el espiritual, donde leyendo libros espirituales se inspira, ¿verdad? Dhammapada, Bhagavad Gita, los pies del maestro, pasajes bíblicos. A, a mí me llena mucho Plotino, Platón y otros más, La voz del silencio. Hay tanto, ¿verdad? De inspiración y en tener ese entusiasmo de ayuda al prójimo. O también tenemos el místico, que es la personificación del tercer objeto de la sociedad teosófica. Discúlpeme, había un error ahí de la voz. Entonces, en esta charla, como les dije, vamos a hablar de ese camino místico.
como yo lo entiendo y lo describe la voz del silencio. La finalidad del camino del místico es la unión con el misterio universal, que está llamada el alma universal, Alaya Anima Mundi, a través de una mente iluminada, que es la mente del, del adepto, ¿verdad? Iluminada. Esa es una palabra bellísima. ¿Cómo nos iluminamos? Ya lo vamos a ver en un minutito. Entonces, el tercer objeto de la sociedad teosófica nos dice que debemos investigar esas leyes ocultas, inexplicables de la naturaleza. La más importante de todo es esa ley cíclica del peregrinaje, del peregrino, que de Alaya salimos, a Alaya llegamos. ¿No les parece? Esa ley cíclica la podemos resumir de esa manera tan linda. Y de los poderes latentes del hombre, que la voz nos habla también de él. ¿Cuál es la herramienta fundamental en la voz del silencio para el comienzo del mundo místico, del camino místico? Dharana, concentración. La segunda instrucción de la voz del silencio. Habiéndonos dicho que los siddhis inferiores, que los poderes psíquicos nos van a tenemos que saber, ¿verdad? Los problemas que nos va a causar. Y no, nunca dice que no los vamos a tener, porque automáticamente en el momento que se concentran, ellos van a aparecer. Es una ley también oculta. Toda aquella persona que ya ha despertado a que hay un camino que nos lleva al sendero, los siddhis aparecen automáticamente, inferiores y superiores. No nos damos cuenta, por eso místicamente hay que trabajarlo. Fíjense bien, ¿por qué dharana, la concentración? Es la segunda instrucción, porque en el fragmento 1 los párrafos del 87 al 100, con el 100 termina, ¿verdad? En el fragmento 1 de la voz del silencio nos dice que haciendo estas 8 etapas del yoga, al llegar al samadhi, te iluminas y hasta ahí llegaste. Punto. Absorción con alaya. Hasta ahí llegaste. Hasta ahí llegaste. Entonces, ¿qué pasa? Dharana es importante para llegar a Dhyana, pero noten que Dhyana también está en el fragmento 3 como una de las paramitas. Entonces, Dharana nos va a dar la posibilidad de esos dos caminos. Todo el mundo va por estos caminos, porque las primeras etapas son las virtudes, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, responsabilidades, ¿verdad? Y de pronto en el yoga nos llevan a, oye, tienes que sentarte con una postura adecuada, con tu respiración, abstracción de los sentidos, y taca, 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 te llegas a la iluminación. Lo mismo en el fragmento 3. Comienzas con Dana, Shila, Shanti, ¿verdad? Y de pronto estás en Dhyana, Prajna y te iluminaste y hasta ahí quedaste. La diferencia nos dice la voz del silencio, que llega un momento antes de la iluminación, oigan bien esto y grábenselo en el corazón. En el momento que se van a iluminar, digo, en el momento que están iluminados de Prajna o de Samadhi, Samadhi es la luz del Logos, la luz del tercer Logos, la luz de Alaya, esa luz increíble que nos habla Asuba Rao en sus notas del Bhagavad Gita, y Blavatsky y Platón, de la luz del bien, de la idea del bien, de la idea del bien. Entonces, ya llegando ahí, aparece el gran misterio del místico, la voz del sonido espiritual. ¿Y qué nos dice? Compasión, compasión. Recuerda tus seres que caminaron contigo. ¿Qué vas a hacer? Si uno está cansado, agotado y sufriendo, dice, la próxima vida, en la próxima reencarnación, en el próximo manvantara, te juro, los voy a ayudar. En esto me voy directamente. La gran mayoría de nosotros iluminados y nos liberamos. Poquiticos, poquiticos, oyendo ese sonido interno, ¿verdad? Dice, tiene razón, voy a renunciar. Entonces recuerden, la primera herramienta que nos da la voz del silencio en el segundo párrafo es dharana. Este es el principio de la práctica del místico teosófico.
¿Qué es la concentración? No es pensar, pero comienza con el pensamiento. Es un poder del principio de Manas, ¿verdad? No es imaginarse que uno está ahí, porque no es cierto, ¿verdad? De la imaginación es muy fácil pasar a la fantasía y decir, ahora todos estamos en Prajna Paramita, estamos todos iluminados. Volvamos a nuestra vida diaria. Eso es muy fácil decirlo, pero es una mentira, eso no es cierto. ¿Dónde está su iluminación? ¿Dónde está esa aura totalmente iluminada que cubre toda la ciudad donde ustedes viven y la gente se siente mejor? No, no es cierto. Entonces, ¿qué ocurre? Dharana es la intensa y perfecta concentración de la mente ¿en qué? En un objeto interno. ¿Y qué la voz del silencio nos dice? En el fragmento 3 nos pide que sea alaya. Ese objeto interno es alaya. Ahora es muy difícil, como nos dice Krishna y explicado por Subha Rao en las notas al Bhagavad Gita, eh, irse hacia tan arriba y de ahí le dijo Krishna, es más fácil que te concentres en mí y que medites en mí. Lo mismo dijo Jesús, para ir al Padre tienes que pasar por aquí, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que pasar por la mente inferior a la superior, hay que trabajarnos a nosotros, hay que oír a todos, a leer todos estos libros increíbles y oír todas nuestras conferencias para trabajarnos nuestra psicología humana muy importante, ¿verdad? Y despertar al dharana. ¿Qué es el dharana? ¿Cómo llegar a esa concentración? Primero, un objeto interno. Yo recomiendo, y lo que yo hago en mi vida personal es platónicamente. Una virtud, ¿verdad? Y las virtudes también son representaciones de dioses o de las diosas, ¿verdad? No, no tienen sexo, por decirlo así, pero una virtud, la justicia, la, la, la belleza, la fuerza interna, la armonía, la sabiduría, ¿verdad? Hay tantas virtudes tan bellas como objetos de concentración. Ah, o, como nos dice la voz del silencio, usen alaya universal o el uno como en Parménides, una meditación bellísima, un estudio bellísimo de lo que es el uno, el primer logos. Este es el tercer logo, alaya, como ya se los mostré. Platón, el tercer logo, nos dice Blavatsky que lo representa como la idea del bien y el bien en sí mismo, primero y tercer logo. La luz más brillante del ser define como sus ideas. La idea del bien es lo más superior, the good, en inglés. Pero no solamente es una concentración intensa y perfecta, tiene que estar acompañada con una completa abstracción del universo exterior y del mundo de los sentidos, que es obviamente cierto porque Pratyahara está antes de Dharana y Pratyahara es control de los sentidos. ¿Cómo se concentran? No es pensamiento, pero comienza en el pensamiento. Para poder, imagínense ustedes cómo hago yo, voy a hablarles de mí, en mis estudios místicos de esto, o cuando busco algo donde quiero estudiarlo a fondo con ese ojo de contemplación, tengo que conocer lo que voy a contemplar, lo que me voy a concentrar, porque la mente inferior tiene que decir, ok, si no, no lo vas a hacer. Entonces hay que estudiarlo, hay que reflexionarlo, entonces tiene que haber una cualidad muy importante en esto. Cuando lo estudien y reflexionen y lo entiendan por todos los ángulos, en ustedes, en su alma, tiene que nacer la aspiración, tiene que nacer algo natural de un sentido de unión con ella. Por eso tiene que ser un objeto que le atrae orgánicamente, espiritualmente. Y si es, aunque sea una estatuita externa de Jesús, de un tanca, lo que sea, que lo internalicen, ¿verdad? Para que así sea un objeto interno, para que los cinco sentidos no les hagan
un circo mental de imágenes y fantasías. Entonces, no sé si me di de entender, pero una vez que despiertan ustedes la necesidad de unirse con ellos, ahí del pensamiento va a una concentración, porque recuerden, el test, la prueba es la siguiente. ¿Puedo ir del estado de concentración a la contemplación o a la reflexión, investigación y estudio? Ahí va la diferencia entre dharana y pensar. ¿Lo ven? Dharana naturalmente me lleva a un estado de contemplación. Hay que estudiar a Taimni, la ciencia del yoga, etcétera, etcétera, que está muy bien explicado. Pero el que no le gusta lo hindú tiene que buscarse el método contemplativo. Si la concentración me lleva a una investigación mental, mental ahora le estoy diciendo en el sentido de investigar, estudiar, fragmentar, no es dharana. Dharana nos lleva a la contemplación, samadhi y liberación, nirvana. ¿Lo ven? Samadhi es la etapa ya anterior al nirvana. ¿Y cuál es lo que diferencia a samadhi del nirvana? Recuerden, el sonido que mata a todos, la voz del silencio que nos va a decir compasión, compasión. Porque una de las cualidades del tercer logos, recuerden, son las virtudes. Platón lo llamó la bondad, pero en budismo lo llaman la compasión, en cristianismo lo llaman el amor, en el judaísmo lo llaman todas las leyes civiles y del amor al prójimo, de trabajar por la sociedad, ¿verdad? Por la comunidad. Y ese es el, no sé si esta es una palabra buena, recordatorio, pero suena tan linda, suena muy espiritual. Es un recordatorio, un recuerdo de que hay gente humana sufriendo. ¿Lo ven? Eso ocurre antes del nirvana, antes de que nos libremos. Espero que esto le está mostrando algo que es la finalidad de todo ello. En esta párrafo que yo lo separé en varias líneas, que está en la colección de escritos de Blavatsky 12, no sé si están en español, yo sé que quizás están trabajando en ello, pero en inglés, 303, dice Blavatsky, observa el tercer objeto de la sociedad teosófica, que solo una parte de nuestros miembros se ocupa de sus estudios, y esta es una traducción rápida que hice, sobre las propiedades ocultas de la materia, los poderes latentes del hombre, y la sociedad en general teosófica no se ocupa mucho de esto. Naturalmente, de cada 10.000 personas, uno encuentra uno, ¿verdad? Un poco de una minoría, que una poca minoría tiene el tiempo, el gusto, la habilidad de estudiar estos estudios delicados, desconcertantes. Estos son los místicos de nacimiento y los teósofos. A ellos, digo yo, les está dedicando la voz, el silencio. ¿Lo ven? Un teósofo es una persona que busca la sabiduría divina, la comprensión de las últimas causas, de esa fuerza. ¿Cuál es esa fuerza? Esa fuerza de atracción, ese impulso monádico que tenemos, que lleva a que Alaya y la mónada sean una. Nunca han sido no una. Pero recuerden que tenemos esa debilidad humana, tenemos esa enfermedad humana que es Atabada y Sakayadit. Estas personas son teósofos verdaderos y ellos no pueden ser intolerantes, no se irritan, etc. Hay que ser virtuoso en esa manera. Y son ejemplos de espiritualidad, guías, maestros, benefactores de nuestra raza. Entonces, pensamos que es algo bueno proclamar esta línea de investigación y autodescubrimiento como tercer objeto. ¿Qué es lo que vamos a descubrir? Atabada y Sakayaditi al principio. Segundo, que tenemos la misma naturaleza somos de la misma naturaleza de Alaya, del alma universal. Y tercero, que a través de esa herramienta poderosa, la concentración, y cada uno de ustedes, por favor,
si tienen esta naturaleza de investigación mística, como nos habla Blavatsky, busquen cómo concentrarse y compartan. Es importante destacar que para aquellos interesados y para todos los que indagan este tema, que tengan disponibles libros filosóficos, místicos, contemporáneos como de tiempos antepasados. ¿Ven qué bello? Espero que esto le esté eh, promoviendo, ¿verdad? No le tengan miedo al tercer objeto de la sociedad teosófica, sin embargo es la finalidad de ella. El místico vive en dos mundos, en donde estudia, investiga, adquiere experiencias, conocimiento y sabiduría, pero en realidad estamos en tres vestíbulos, ¿verdad? Donde en el de la ignorancia donde nacimos, ¿verdad? Nuestro cuerpo físico vive, en el cual estudiamos también, investigamos, en el cual adquirimos sabiduría y en el cuarto turilla podemos encontrar la fuente de la iluminación. Vivimos, esto debería ser varios mundos, ¿verdad? En varios mundos. El místico en un momento dado en su vida comprende que esos dos mundos o esos mundos son uno solo. De ahí que el místico es integrador y integra todo esto, y entre más integramos, el puente ilusorio virtual que se llama Antakarana desaparece. Si tuviera tiempo, pudiéramos estudiar en detalle la idea de Antakarana, como lo dio Blavatsky en las instrucciones esotéricas, muy bella, como el espacio que existe, ¿verdad?, entre la lámpara de la mónada, etcétera, etcétera, etcétera. Es una bellísima imagen que nos dio. Y de ahí en adelante comienza una nueva etapa en su vida, en la cual, a medida que investiga y contempla, debería haber escrito se concentra, porque es quizás lo que más podamos hacer en esos mundos, se nos disuelven en uno. Ese es el gran misterio. ¿Qué les parece? El, el místico teósofo, aquel que encuentra en su alma esos dos escándalos que son Atabada y Sakayaditi, esas dos enfermedades de separación, ¿verdad? Las disuelve a través de su trabajo virtuoso y encuentra entonces la dirección y guía en la voz del silencio para continuar su trabajo interno y externo, interno y externo. De ahí, de ahí entonces recuerdan, antes de entrar en este sendero místico, tenemos que entender que hay que destruir el cuerpo lunar, expurgar tu cuerpo mental, purificar tu corazón. Aquí hay tres instrucciones muy místicas, muy esotéricas, ¿verdad? Porque recuerden que el corazón es donde vamos a depositar todas las energías internas, todas las energías del Kundalini, todo eso nos dice la voz del silencio. Si sabes concentrar, concentrando esa energía en tu corazón, pero hay que tenerlo purificado. Podríamos entrar en más detalle algún día si estudiamos en más detalle, con más tiempo, esta voz del silencio. Fíjense bien, purificar tu corazón, no ser bien bonito, bien lindo, ¿verdad? Tener buenas ideas, no. Atabada Sakayaditi, toda esta expresión, toda esta bajedad y que nos impide, que ha, que ha destrozado, por decirlo, fragmentado la unidad del principio mental, que por millones de años en nuestro karma hemos hecho ese puente ilusorio. Ese es un puente que nosotros mismos, como arquitectos, lo hemos uh, construido. De ahí en adelante, entonces, trabajamos nuestro cuerpo mental, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay muchas explicaciones. Recuerden que la voz es del silencio, es el manual para el místico, para los pocos místicos. Y a mí lo que me interesa en este momento que nos concentremos, habiendo estudiado tanto, no solamente en esta vida, en sus vidas pasadas, y despertado, habiendo despertado al mundo teosófico, a esos misterios de la naturaleza y del ser humano, ¿qué vamos a hacer con eso? Sabemos que hay que ayudarnos a nosotros mismos y al prójimo. Muy bien, muy lindo. Ese es el camino abierto a todos. Que en mi traducción dice
camino patente, pero en inglés es abierto. Está abierto para todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia entre la sabiduría divina y hacer el bien por el mundo? Es trabajarnos internamente. El camino del místico, como la voz nos está diciendo. Fíjese bien lo que nos dice. No puedes recorrer el sendero antes de que tú te hayas convertido en el sendero mismo, y lo que nos está diciendo ahí, aclarado las instrucciones esotéricas, cuando se lo preguntaron a Blavatsky, ella dijo, sí, eso quiere decir que el puente ilusorio de Antacarana es destruido. Y entonces le preguntan a Blavatsky, ¿y eso significa que Antacarana tiene 7 peldaños? Sí, tiene 7 peldaños. ¿Por qué son 7? Porque a Blavatsky y en la teosofía usamos la clave séptima. Recuerden la clave séptima. 7 niveles de conciencia, 7 peldaños, ¿verdad? Entonces, etcétera, etcétera. Es nuestra responsabilidad descubrir esas herramientas. La herramienta primera que nos dio Blavatsky en la voz es dharana o dharana digo yo, dharana, que es concentración, no pensar, no investigar más allá de ella. Recuerden, es el fluido total del principio manásico en el objeto interno abstraído, algo así, ustedes me entienden, discúlpenme, de todos los sentidos, enfocarnos está totalmente, que la mente de uno se vuelve tan fluida y abarca todo nuestro objeto interno, que es el universo en sí mismo, alaya, ¿verdad? Porque inclusive las virtudes son alaya, todos los dioses son alaya, toda la naturaleza es alaya, todo es ese misterio, ¿verdad? Y entonces en esa fluidez llegamos a la contemplación, la luz del logos, la luz de Alaya ahora ilumina nuestra mente, ¿verdad? Y esa mente es una mente iluminada y hermanas y hermanos, esto es un camino bellísimo. Esto es un camino bellísimo, ¿verdad? Entonces, camino del místico. Tenemos, primero, despertar al servicio y al estudio del misterio humano y del universo. ¿Cómo? La práctica de dharana, el trabajo de unificación del principio de manas, ¿verdad? Y cuidado con la distracción y los peligros de los siddhis. ¿Qué distracción y qué peligros son los siddhis? Recuerden, en el momento que una persona se despierta al mundo del servicio, tengo que ayudar a la humanidad y despierta al estudio interno, los siddhis comienzan a aparecer automáticamente. Ley del cosmos. ¿Qué es lo que nos dice Blavatsky? Aquí, cuidado. Hay que entender que es una distracción, los siddhis inferiores. Toda la voz del silencio de ahí en adelante, es los siddhis superiores. Y cuidado con los siddhis inferiores y qué hay que hacer con ellos. Ya lo vamos a ver en qué. Seguimos. Entonces, imagínense ustedes, idealísticamente, son una persona que a los 15, 20, 30, 40, 60 años despiertan que hay una humanidad que está huérfana, que está sufriendo y hay que ayudarlo. Inmediatamente los CDs aparecen. ¿Qué CDs son esos? Entre otros, porque no crean que van a levitar y van a destruir los mundos como en la guerra de las galaxias, de las estrellas. Esos son CDs muy poderosos. Apenas sabemos concentrarnos en poquito, ¿verdad? Un poquito de concentración. Pero ¿qué CDs comienzan a aparecer? Empiezan a aparecer los CDs de que pueden leer el prójimo, pueden ver lo que hay en el alma, el sufrimiento del prójimo. Están trabajando en eso, ¿verdad? Ayudando a la humanidad. Entonces, si una persona tiene una personalidad que quiere ser religiosa y se vuelve religiosa y empieza hace su iglesia y comienza a hablarle al público y de pronto se le olvida trabajarse a sí mismo y usa los CDs en forma personal. ¿Lo ven? ¿Cómo va de un ideal donde aparecieron a la caída totalmente? Este es un caso de millones de posibilidades.
y si se vuelve perverso, empieza a molestar a los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es algo desastre. Fíjense bien, cuando los poderes sí dicen nosotros, cuando aparecen, para nosotros tenemos que tener mucho cuidado y tenerlos bien dominados. De ahí que es el trabajo virtuoso, despertar a la vida virtuosa. Y eso es muy, muy importante. Entonces, cuidado con la distracción de los CDs, trabajar con la mente, y nos dice entonces la voz del silencio, despertar a la vida virtuosa, la destrucción de la antacarana, la contemplación de las leyes de la naturaleza, de las ideas o arquetipos celestiales. ¿Qué son estas ideas? Recuerden el proemio en la página 80-81 de la edición de Kier. En el proemio nos dicen, en la parte de la primera proposición fundamental antes de la segunda, que los Dianchohan, cuando aparecen después del Pralaya, contemplan estas ideas y aparece Fohat como el puente y aparece la tela del universo, aparece el universo manifestado y aparecen las leyes de la naturaleza, aparece la sabiduría, aparecen ustedes y nosotros y ahí vamos. Esas son las ideas. Y la contemplación es sobre todo ideas necesarias para que el universo esté manifestado de esta manera. Por eso, estudiando el universo de esta manera, uno puede unirse con los Dianchohan y esa es la iluminación de Alaya. Porque los 7 luminosos son el conjunto de los 7 luminosos, es el tercer logo. ¿Qué es el tercer logos? Alaya, el anima mundi, el alma del universo. ¿Lo ven? En la definición del tercer logos, en la primera proposición fundamental de la doctrina secreta, dice el tercer logo es el alma del mundo, que es Alaya, anima mundi, etcétera, etcétera. ¿Lo ven? Ese tercer logo aparece en el momento siguiente como como digo, un Dios manifestado, porque uno que lo ve tan contemplando. Si uno es religioso, cuando uno contempla el tercer logo, lo imagina con la mente plástica de uno como un Dios increíblemente bello, como por ejemplo Zeus, detrás de una luna en su trono celestial, con sus rayos que fojan, ¿verdad? Iluminando, construyendo, transformando, destruyendo el mundo. Y eso es una ilusión, ¿verdad? De la mente humana, porque lo que está viendo es algo bellísimo y muy poderoso, y usando la memoria para darle a un traje plástico, por decirlo así. Fíjense bien, estudien las ideas de Platón o como está descrita en Cosmogénesis. Recuerden los objetivos de la sociedad teosófica: formar un núcleo de la fraternidad universal, así como la naturaleza nos ofrece un mundo social y familiar para comenzar nuestro trabajo de servicio, de amor por nuestra familia, por nuestras amistades, por nuestra comunidad. Así con extraños tenemos que, el primer objetivo, continuar esa labor, pero ahora con extraños. ¿Qué labor? ¿Cuál es la culminación de esta labor? La comprensión y la contemplación que tú y yo somos Alaya. De Alaya venimos, Alaya salimos, nunca dejamos de ser Alaya. ¿Lo ven? Comenzamos con la familia, comenzamos con las amistades y el trabajo y seguimos con gente, ¿verdad? En la sociedad, etcétera, etcétera. El estudio comparativo es muy importante y por supuesto la número tercera, como nos dice Blavatsky, es para el místico. Entonces, ¿cómo vamos a investigar las leyes inexplicables de la naturaleza? Recuerden, práctica de concentración. No se les olvide la práctica de la concentración. No se les olvide que los siddhis van a aparecer. ¿Y cómo están descritos los siddhis en la voz del silencio? Obviamente que no pueden usar palabras antiguas para darle una palabra difícil para nosotros de entender. Entonces usaron la analogía.
Así como y así lo usa Platón también, por supuesto. Así como tenemos sentidos físicos, ¿verdad? Tenemos CDs superiores. Entonces, ¿qué vocabulario usó Blavatsky al traducir estos tres fragmentos? Usó la palabra débica o celestial. La vista débica es una analogía a la vista física. ¿Lo ven? Así como tenemos ojos físicos para ver cosas físicas iluminadas por la luz del sol, así tenemos una vista débica, un siddhi, un ojo contemplativo, para ver las cosas iluminadas por la luz del logos, que es la luz del bien, la luz de la compasión, la luz de Alaya. ¿Me entienden? Y así se estudia místicamente la voz del silencio. En este slide, y por supuesto, al final, ustedes me pueden, los que quieran, ¿verdad? Que creen que esto es útil o algo así, me pueden pedir por correo, yo se las mando, ¿verdad? Y entonces hay mucho en la doctrina que habla disculpen, sobre la ley de la naturaleza, y estudienla, medítenla, concéntrense en ello, concéntrense en las cualidades de la ley, emana cosas cíclicamente, se manifiesta de acuerdo a una ley de analogía y correspondencia, se manifiesta simbólicamente, palabra simbólicamente es muy importante, de ahí que en la doctrina secreta tenemos dos partes. La tercera parte de la doctrina secreta es sobre simbología. ¿Por qué? Son las impresiones en el alma humana de un lenguaje místico, esotérico, universal, por el cual podemos naturalmente reconocer verdades y procesos cósmicos, procesos esotéricos, metafísicos, que de otra manera hubiera sido imposible entenderlos, ¿verdad? Símbolos universales, y por eso estudiamos la evolución de los símbolos en cosmogénesis y los símbolos de las religiones arcaicas y universales en antropogénesis, porque esas están impresas en nuestra alma. Por favor, estudienlo bien. Y como hace muy bien Isaac y Enrique y todos ustedes, conferencias y charlas y diapositivas y museos y libros buscando estos símbolos, ellos hablan de una clave septenaria para el estudio de estas leyes. Por supuesto, la contemplación de la ley ilumina el alma humana con esa brillantez de la compasión, la bondad, amor, belleza, sabiduría, verdad. Y si me preguntan qué es verdad, bueno, sean verdaderos, hagan lo mejor que puedan. Y ahí la vamos a ver. Hasta que no la vean con los ojos del alma, nunca van a saber lo que es la verdad. No se puede, es una luz. Entonces, en la doctrina secreta, el volumen 1, dice únicamente los llamados adeptos, y aquí es donde vamos, que saben cómo dirigir su visión mental, el CD de la vista, ¿lo ves? La visión débica, como lo describe la voz del silencio, y de cómo transferir su conciencia física, psíquica a otros planos. Y entonces nos dicen los maestros, llevad la vida necesaria para la adquisición de semejantes conocimientos y poderes, y la sabiduría vendrá con vosotros naturalmente. La vida necesaria. Eso está descrita en la voz del silencio, y es a través de esta caja sonora de los sonidos que están descritos como un camino, uno de los caminos en el fragmento primero, y entonces nos dice la voz cuando haya cesado de oír todos esos sonidos y podemos discernir el uno, el interno que mata al externo, ¿verdad? Cuando oigamos los sonidos en la escala mística de 7 modos distintos, cuando el séptimo absorbe todos los demás, se extinguen y y no se les vuelve a oír más, cuando los 6 principios o los 6 sonidos han sido muertos y abandonados, colocados a los pies del maestro, entonces el discípulo está
sumido en el uno, se convierte en el uno, en él vive y se libera totalmente, el camino de todos. Ahí está abierto para todo el mundo, se libera. Sin embargo, en el número 99 dice, mira, tú has llegado a ser la luz del logos. Les estoy traduciendo. Tú puedes ver la luz del logos con tu vista débica. Tú te has convertido en ese sonido. Es el gran misterio de la apertura del oído, de los ojos, de la boca, de la momia egipcia, ¿verdad? Que están en esos rituales de la apertura de los sentidos. Aquí vienen los siddhis superiores. Tú eres tu maestro, ¿verdad? Ya te conoces a ti mismo. Tú eres tu Dios, tú eres tú mismo, te conoces a ti mismo. Tú eres el objeto de tus investigaciones. El tercer objeto, ya terminamos esa investigación. Entonces tú eres la incesante voz que resuena a través de las eternidades, libre de cambio, exenta de pecado. Los 7 sonidos en uno es la voz del silencio. Y esa voz que nos dice Blavatsky que es compasión. Quizás aquí. Compasión. Esa es la voz. Si no la oímos, estamos en el camino abierto todos y nos liberamos. ¿Se recuerdan del rinoceronte del patriarca Buda? Es aquel que habiendo sido en el camino del adeptado, aquel que está prácticamente instruido para renunciar, no renuncia, sino se libera. Todos los demás vamos por el camino abierto, no hay iniciaciones, lo que hay es una evolución natural de los estados de conciencia, todos vamos por ahí naturalmente, ¿verdad? Queramos o no queramos, ahí vamos del camino que nos lleva al sendero. Entonces, cuando estamos estudiando místicamente en el adeptado, que ya somos elegidos, usando la palabra que usó Isis. Yo uso electos, pero a ella le gusta elegidos. Ya somos elegidos y nos enseñan y hemos fabricado ya los tres, los tres trajes búdicos, Nirmanakaya, Sambhogakaya, Dharmakaya, y estamos a punto de decidir y la voz dice, compasión, uno dice, yo me voy a liberar, ya sufrí lo suficiente. ¿Lo ven? Ese es el patriarca Buda. Todos los demás vamos por el camino abierto. Y entonces solo existe un camino. Recuerden, ahí vamos todos. Cuando lo comenzamos como ser humano en la cuarta ronda, cuando fuimos lemures, en la tercera raza raíz, ahí comenzamos con el mito de Prometeo que nos trajo el principio mental, ahí comenzamos a hacer karma, a construir nuestro puente de Antacarana y ese camino nos conduce al sendero cuando decimos somos místicos, soy místico. Voy a investigar las leyes de la naturaleza, mi propia naturaleza, ver de dónde vine, a dónde fui, ahí voy. Y al término de ella, cuando estoy o en Samadhi entrando en Nirvana, o en Prajna Paramita entrando en Nirvana, oigo la voz del silencio, que lo dice Blavatsky, es la voz en el sonido espiritual, ¿verdad? Y el recordatorio en el número 69 de la voz del silencio, la escala por la cual asciende el candidato está formado por peldaños de sufrimiento y dolor. El mundo de servicio no es fácil, de ahí que hay algunos que se liberan, no quieren sufrir más, porque el camino de retorno es continuar el sufrimiento y peor, el mito o la alegoría de la caverna. El que está cerrado a esto, ¿verdad? Va a ser bueno, bondadoso, va a cuidar la humanidad, se va a encontrar a sí mismo, cuando llegue la luz se libera. Ese es el camino abierto a todos. Estos únicamente, este sufrimiento puede ser acallado por la voz de la virtud. De ahí que yo les recomiendo como Platón, estudien las virtudes y la voz del silencio. Estudien las virtudes, trabajen en las virtudes, es nuestro mundo preliminar, por decirlo así, al mundo místico. Habiendo
habiendo entendido que la virtud es la llave de los portales, puedo entonces entrar a mi trabajo interno que está descrito en La Voz del Silencio, fragmento tercero, como habiendo entendido lo que es la virtud, porque no están explicadas, están enumeradas, voy a encontrar el portal que está defendido por ¿quién? Crueles, ¿cómo les dice ella? Crueles monstruos, pasiones encarnadas. Tengo que hacer una batalla mortal. Mortal significa que voy a volver a renacer si lo pierdo. Y hay 7 nacimientos, ¿verdad? Una batalla mortal con estas pasiones encarnadas, monstruosidades que están en mi alma, sombras de mi alma. Recuerden que las virtudes no están explicadas, están enumeradas. Ya somos virtuosos, ¿verdad? Y es que si yo se las enumero, paciencia, sí, yo soy paciente. Cariñoso, yo soy tan cariñoso. Amoroso, soy súper amoroso. Ah, iluminado, yo tengo la luz aquí que me da todos los días. Mire, todos somos todos ellos, pero en realidad es un trabajo duro. Pero nunca debemos olvidar que las virtudes es nuestra llave para abrir esos peldaños, caminar en esos peldaños y esos portales. Muchas gracias. Con esto terminé. Ahí está mi email, el que quiere esta presentación, se la mando por correo, todo lo que yo tengo es suyo. Y lo único que no va a tener en la presentación es el azulito, la foto que yo tomé de Los Ángeles, un día que nubló, que no hizo nieve en las montañas, San Gabriel, y porque eso tiene como 5 megabytes, 5 megabytes, es muy, muy pesado. Gracias y con esto termino. Voy a dejar como me pidieron la última diapositiva aquí y en unos minutitos termino el show. Ernesto, puedes abrir el micrófono.